Estimados amigos pensionados, muy buenos días. Les saluda afectuosamente su servidor y amigo, el licenciado Enrique Rabiela Vélez. Esperando se encuentren ustedes todos muy bien, lo mismo que sus respetables familias. Y señalado lo anterior y derivado de lo que ha acontecido el pasado miércoles 18, y como que pareciera que nos recordaran que polvo somos y en polvo nos convertiremos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un comunicado, el número 42, diagonal 2021, fechado el día 17 de febrero del año en curso, en donde de manera artera, de manera arbitraria, de manera sorpresiva, da una puñalada trapera, violenta, trágica, no solamente a los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sino también a los trabajadores en activo, a los que en un futuro muy cercano, medianamente cercano, o tal vez largo, vayan a pensionarse. Con la manifestación y el argumento que hace la segunda sala de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, al señalar que el cálculo del tope máximo de pensiones jubilatorias de los trabajadores del Estado sujetos al artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE debe determinarse con base a la UMA, no cabe duda que, además de demostrar insensibilidad hacia el gremio de los más débiles de la sociedad, que son los pensionados, también demuestran ignorancia y falta de conocimiento de la materia de la seguridad social, de las leyes, de los reglamentos que rigen a ese instituto. Dice este argumento expuesto por la segunda sala que en sesión remota determinó que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el ISSSTE debe cuantificarse con base en la unidad de medida y actualización, UMA, derivada de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario. Conforme a la reforma se eliminó el salario mínimo, siguen diciendo, como parámetro para calcular el monto en el pago de diversas obligaciones en materia de impuestos, multas y actividades económicas. La finalidad de esta modificación fue aumentar los ingresos de los trabajadores con menores remuneraciones, así como las cuotas y aportaciones de seguridad social. Esto, dicen ellos, se traduce en una mejoría en las prestaciones derivadas de la existencia de un vínculo de trabajo entre las que se encuentra la pensión jubilatoria. Por lo cual, esa segunda sala concluye que conforme a la ley del ISSSTE abrogada y al artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE vigente, el tope máximo de la pensión jubilatoria debe calcularse con base en la unidad de medida y actualización. Un razonamiento carente de todo sustento, toda vez que en toda la legislación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, desde la ley del ISSSTE abrogada, desde la ley del ISSSTE vigente
desde el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10º transitorio del decreto por el que se expide la ley del ISSSTE vigente, se advierte que única y exclusivamente encontramos el concepto salario mínimo. En ninguna legislación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado encontramos el concepto unidad de medida y actualización. Bien lo dice lo expuesto por la segunda sala, en donde hace el señalamiento que conforme a la reforma constitucional se eliminó el salario mínimo como parámetro para calcular el monto en el pago de diversas obligaciones en materia de impuestos, multas y actividades económicas. La materia de las pensiones no entra en ningún rubro de los tres que señala la segunda sala. Ni entra en materia de impuestos, ni entra en materia de multas, y mucho menos en actividades económicas. Su naturaleza es laboral. Así está determinado también en la Constitución. Y que con esta determinación de la segunda sala se violenta precisamente la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, nuestra Carta Magna, nuestra ley suprema. De entrada, en su artículo primero, el cual señala que en los Estados Unidos mexicanos las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y sigue señalando que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, por el género, por la edad, por las discapacidades, por la condición social, por las condiciones de salud, por la religión, por las preferencias sexuales, por las opiniones. Dentro de ese rubro están ustedes, amigos pensionados, que con esta determinación de la segunda sala viene a violentar en esencia los derechos humanos de ustedes. El derecho a una vida digna. El derecho a que no sean discriminados, como se está dando con este argumento expuesto por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vuelvo a repetir, un golpe artero, una puñalada trapera en perjuicio no solamente de los pensionados, sino de los futuros trabajadores, sino de los futuros pensionados que en este momento son trabajadores en activo y que están sujetos al régimen del artículo 10º transitorio. De la lectura que se pueda llevar a cabo de este argumento que en los próximos días será publicado como jurisprudencia en el Semanario Judicial de la Federación, encontramos falta de sustento. ¿Por qué?
No hay un sustento legal por parte de la Sala para llegar a tal determinación y sustituir la UMA por el salario mínimo. Decía hace un rato que la misma ley del ISSSTE establece, entre otros artículos, el 17, al señalar que el sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta ley será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado. Y sigue diciendo: las cuotas y aportaciones establecidas en esta ley se efectuarán sobre el sueldo básico, estableciéndose como límite inferior un salario mínimo y como límite superior el equivalente a 10 veces el salario mínimo. Será el propio sueldo básico hasta el límite superior equivalente a 10 veces el salario mínimo del año. Será el propio sueldo básico hasta el límite superior equivalente a 10 veces el salario mínimo de la Ciudad de México el que se tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios en los seguros de riesgos de trabajo e invalidez y vida establecidos precisamente en la ley del ISSSTE, es decir, en el otorgamiento de las pensiones, porque la nueva ley del ISSSTE ya no establece una división de pensiones por jubilación, como en su momento lo establecía la ley anterior. Ahora habla de una pensión en general, o de una pensión por riesgo de trabajo o invalidez. Sin embargo, la ley vigente del ISSSTE sigue estableciendo como término para la fijación de la pensión el salario mínimo. Y para robustecer lo que señala la ley del ISSSTE, también se publicó el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo 10º transitorio del decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En este reglamento nuevamente se confirma lo que se ha venido diciendo hasta ahorita, en el sentido de que, tal como lo señala el artículo 7º del reglamento antes señalado, el monto mínimo y máximo de las pensiones, dice el artículo, serán fijados por la Secretaría, pero el máximo no podrá exceder del 100% del promedio del sueldo básico disfrutado en el año inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador. Asimismo, el monto máximo de pensión no podrá exceder de 10 veces el salario mínimo. Nuevamente confirmamos que en la legislación del instituto nunca se ha manejado, por lo menos en la letra, el término unidad de medida y actualización. Y sí, en cambio, el salario mínimo. Aunque a partir de febrero de 2017, de manera arbitraria y violentando también los derechos de los que a partir de ese momento se pensionaron, el ISSSTE indebidamente topó las pensiones en UMAS, a sabiendas que la naturaleza de la UMA no alcanzaba a llegar al ámbito de la seguridad social y, sin embargo, el instituto la aplicó, motivo por el cual se tuvieron que interponer amparos, de los cuales se determinaron tesis aisladas primero y después jurisprudencia. Una jurisprudencia que establece y que fue publicada el 20 de septiembre
del año 2019, que en su rubro dice: Unidad de medida y actualización, UMA, no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante del pago de una pensión, por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral, regidas por el salario mínimo. Y ahora el argumento de la segunda sala nos viene a decir que no tiene esa naturaleza laboral, que entra dentro del rubro de los conceptos en materia de impuestos, multas y actividades económicas. Ahí es donde se refleja la ignorancia y el desconocimiento de la ley. Dice esta jurisprudencia que con motivo del decreto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, se modificó el artículo 123, apartado A, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de desindexar el salario, el cual históricamente se utilizó como base y cálculo de los montos de las obligaciones previstas en los diversos ordenamientos jurídicos ajenos a la materia laboral, para ahora establecer la unidad de medida y actualización para esos fines, reservándose el uso del salario solo para cuestiones que no sean ajenas a su naturaleza laboral. En esa virtud, como la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente en el salario, incluso para generarla y pagarla, se atiende al fondo constituido durante la vida activa laboral, mediante aportaciones del salario percibido, topadas a la cantidad máxima de 10 veces el salario mínimo. Es claro que esa prestación es laboral. Consecuentemente, lo relativo a su monto, actualización, pago o límite máximo debe aplicarse el salario mínimo, por tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza. Además de atender para esos aspectos a la unidad de medida y actualización, se desnaturalizaría la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario y ajeno a la pensión, lo cual jurídicamente no es permisible. Esta es la jurisprudencia. Y de buenas a primeras, el miércoles pasado, 17, de febrero, la Suprema Corte, por medio de la segunda sala, determina que ahora la UMA va a sustituir al salario mínimo. Qué triste. Qué decepción. Y al mismo tiempo, mucho coraje. En su momento, cuando salga publicada esta jurisprudencia bajo este título, a grandes rasgos, que la UMA viene a sustituir al salario mínimo y que servirá para topar una pensión bajo esos términos de UMA, sin duda alguna
los trabajadores en activo, bajo el régimen, hago precisa esta situación del artículo 10º transitorio, y que estén próximos a obtener su pensión, serán los más afectados. Y voy a lo siguiente. Si la UMA ahorita, en la actualidad, tiene un valor de 89 pesos con 62 centavos, estos multiplicados por el tope de 10, nos va a dar la cantidad de 896 pesos con 20 centavos, que multiplicados por 30 días de la mensualidad, nos dará un tope máximo de 26,886 pesos. A diferencia del salario mínimo, que tiene un valor de 141 pesos con 70 centavos, que si los multiplicamos por 10, que sería el tope que establece la ley del ISSSTE y que establece el reglamento para el otorgamiento de pensiones del propio instituto, para los trabajadores sujetos al artículo 10º transitorio, nos resultaría una cuota diaria de 1,417 pesos, que multiplicados por 30 días del mes, nos da una cantidad de 42,510 pesos. Si un pensionado, si un trabajador en activo ganara, por ejemplo, 45,000 pesos, con la aplicación de esta jurisprudencia, su cuota diaria sería de 896 pesos, que multiplicados por 30 días nos da una cantidad de 26,886, porque le están aplicando el UMA. Estaría ganando en pesos redondos poquito más de la mitad de lo que percibía mensualmente. Sin embargo, si este mismo trabajador en activo ganara 45,000 pesos y se le aplicara lo que establece la propia ley del ISSSTE, el tope máximo de 10 salarios mínimos diarios vigentes en la ahora Ciudad de México, estaría ganando 1,417 pesos como cuota diaria, que es el resultado de multiplicar un salario mínimo de 141 pesos con 70 centavos por 10. De ahí nos resultan 1,417 pesos, que multiplicados por 30 nos daría una cantidad de 42,510. Y entonces el trabajador en activo que ganara 45,000 pesos, ganaría un tope máximo de 42,510, que es el tope que ahorita legalmente debería de otorgar el instituto. Si un pensionado, vuelvo nuevamente al trabajador en activo. Si un trabajador en activo percibe 30,000 pesos, por decirlo así, si le aplican el UMA, el tope sería para él 26,886. Pero si le aplicaran los salarios mínimos, él ganaría lo proporcional al tope, pero en salarios mínimos, no en UMA. Esa es la gran problemática que se va a dar para los trabajadores en activo. Por otro lado, esta jurisprudencia que se emite
de manera arbitraria, de manera inconstitucional, de manera infundada, con argumentos que dejan mucho que decir y que desear, afecta más a los futuros pensionados, a los que son ahorita trabajadores en activo, bajo el régimen del artículo 10º transitorio. Para los pensionados, para los que tienen esa calidad, desde mi punto de vista, no les afecta, porque esta jurisprudencia habla del otorgamiento de la pensión topada en UMAS y no en salarios mínimos. ¿Ustedes? En lo que en su momento podría ser perjudicial, es que en lugar de que sus pensiones se incrementen en base al índice nacional de precios al consumidor o en base al porcentaje de la plaza que ustedes desempeñaron, tal y como lo señala el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE, que en lugar de que se aplicaran esas dos opciones a las que está obligado